Es un enorme gusto poder estar aquí con Monseñor Felipe Arizmendi, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, para compartir con todos nosotros pues un poco de su experiencia de vida, su llamado vocacional por el que Dios le llamó a esta vida de entrega generosa a este pueblo de Dios que le confió en sus manos. Monseñor Felipe, muchas gracias por aceptar esta pequeña entrevista. Quisiera pedirle si pudiera compartir con todos nosotros un poco de su experiencia del llamado vocacional. ¿Cómo sintió que Dios le hablaba para entregar su vida a este pueblo? Ante todo, Padre Ricardo, muchas gracias por este momento y gracias a Monseñor Rafael, tu obispo de ahí de Autlán, y el que nos coordina a los obispos eméritos también. Gracias por esta iniciativa también por compartir un poco de nuestra vida. Desde luego, los caminos de Dios son un misterio. Yo, ¿por qué decidí ser sacerdote? Pues varias circunstancias se unieron. Yo era acólito y veía lo importante que era para el pueblo la presencia del sacerdote. Yo veía que a mí en el pueblo no había parroquia, de cuando en cuando iba un sacerdote, y veía como el pueblo se alegraba mucho. Yo veía cuando iban algunos seminaristas y se les daba importancia a lo que ellos hacían y eran. Entonces, de muchas circunstancias se fue valiendo Dios, pero lo más importante fue mi familia. Mi papá era un catequista de la comunidad, era un miembro de la Acción Católica, y yo aprendía más a rezar por mi papá que por mi mamá. Y entonces él le dio mucha importancia, primero a la familia y después al pueblo. Él se preocupa mucho por el pueblo, no solamente por las cuestiones religiosas, sino también que hubiera agua, que hubiera luz, que hubiera carretera, escuelas, clínicas, y también que con el tiempo hubiera sacerdote que fuera párroco. Pues repito, son muchas circunstancias que Dios según. ¿Cómo poder describir que Dios le llama a uno? Decirle, Dios mío, si me llamas, aquí estoy, punto. Porque cada historia es una historia. Pues decirle al Señor, Señor, si me llamas, aquí estoy. Y cada quien tiene sus caminos. ¿Para qué me quieres, Señor? ¿Para qué me diste la vida? ¿Para qué me diste en el bautismo ser hijo tuyo? Señor, aquí estoy. Y hasta la fecha, yo voy a cumplir 59 años de obispo, súper feliz, agradecido con Dios, pero sigue siendo un misterio. ¿Por qué? Mi pueblo era olvidado, allá en las montañas de aquellos tiempos, lodaceras por todas partes, no había más que hasta cuarto año de primaria. Entonces son los misterios de Dios. Cuando yo entré al seminario, yo al poco tiempo quise salirme del seminario porque no estaba contento, no me gustaba. Cuando de mi casa fueron por mí, ya no me quise salir. ¿Por qué? Dios tiene sus caminos. Entonces hay que decir a Dios, Dios mío, si me llamas, aquí estoy. ¿Qué podría decirle, Monseñor, a todos esos jóvenes que sienten una inquietud por servir al pueblo, sea como sacerdotes o sea como un profesionista entregado? ¿Cuál sería esa invitación que podría hacer a todos esos jóvenes que sienten un llamado al servicio, particularmente a través del sacerdocio? Obviamente que todos estamos llamados en esta vida para algo y para alguien. No estamos aquí de casualidad. Dios nos dio la vida para algo y para alguien. Tenemos que preguntarnos, Dios, ¿para qué me llama? Dios, ¿para qué me necesita? ¿Y Dios cómo habla? Acuérdense por el caso de Moisés. Moisés estaba muy contento con sus borreguitas, con su familia. No quería complicarse la vida con Egipto. Y Dios le dice, mi pueblo está sufriendo. Moisés dice, ¿yo qué? Yo no voy a ir. Moisés, tienes que ir. Es que yo no puedo. Tienes que ir. Es que no sé hablar. Yo estoy contigo. Es decir, ver lo que el pueblo necesita. Pueden ser médicos, pueden ser maestros, pueden ser albañiles, pueden ser agricultores, pueden ser sacerdotes, pueden ser X. Pero lo importante es que, digamos, le preguntemos a Dios, ¿para qué me quieres, Señor? ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo servir? Yo repito, me siento súper feliz como sacerdote. ¿Por qué? Porque le he consagrado mi vida a Dios, decidí no casarme, obviamente, para consagrar mi vida al Señor y a la comunidad. Estar disponible para servir. Yo estaba muy contento trabajando aquí en Toluca. Primero fui vicario en San Bernardino, después fui vicario en Coatepec, después fui vicario en Zacualpan,
Después fui párroco en San Andrés Cuescontitlán con los Jotamíes. Después estuve trabajando en el seminario, pero me mandaron a Chiapas. Yo no tenía ni idea de ni dónde quedaba en Chiapas en aquellos tiempos. Pero mi vida está para servir. Aquí estoy, lo que tú digas y donde tú quieras, Señor. Los jóvenes, díganle a Dios, ¿para qué me quieres, Señor? ¿Dónde me necesitas? ¿En qué te puedo servir? ¿Qué puedo hacer algo por los demás? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué te puedo ayudar para que este mundo sea un poco mejor? Porque a veces solamente nos quejamos, lamentamos, que si el gobierno, que si el sistema, que si no sé qué. Sí, pero ¿yo qué puedo hacer? Con títulos o sin títulos. Un campesino es fundamental en la vida. Pero igualmente un médico, un abogado, un arquitecto, X, todos somos importantes. Pero pídenle a Dios, Dios mío, si me llamas para ser sacerdote, o las mujeres, si me llamas para ser religiosa, aquí estoy, dispón de mi vida. ¿Podría compartirnos, Monseñor, una experiencia que le haya marcado en su ministerio como sacerdote o como obispo en Tapachula o en San Cristóbal de las Casas? Hay mil cosas que podría compartir, porque la vida no es solamente puro Monte Tabor, como decía Pedro, aquí vamos a quedarnos muy contentos. Tampoco es pura cruz, pero hay cruces y hay Tabor, hay de todo. En mi vida, por ejemplo, pues yo problemas cuando llegué, por ejemplo, a una comunidad indígena otomí aquí en el Estado de México, San Andrés Cuescontitlán, un choque de culturas. Yo venía con otra cultura, yo venía de Europa, y encontrarse con una comunidad indígena, con otro tipo de cultura, para mí fue un choque muy grande. Pero Dios me fue preparando desde entonces para poder vivir allá en Chiapas, fundamentalmente con indígenas. Entonces Dios nos va llevando. O, por ejemplo, ver la experiencia cuando fui vicario en Zacualpan, que es el sur del Estado de México, colindando ya con Guerrero, donde había una pobreza enorme, donde de mi casa de mi papá tenía que mandarme un poco de arroz, de frijoles, de sal, de azúcar, porque no había para. Entonces vivir la pobreza real. Eso me preparó para después en Chiapas, para vivir en situaciones de una pobreza extrema en muchas comunidades. Entonces, pero estar con la gente, estar con Dios y con la gente, eso es fundamental. Mi experiencia fundamental es estar con Dios y estar con la gente. Estar con Dios para estar con la gente y estar con la gente para llevarles a Dios, no para centrarlos en mí. Esto es fundamental. Entonces, la oración, para mí la oración es fundamental, estar con Dios, pero al mismo tiempo para poder estar con la gente. Comprometerse con la gente. ¿Qué le pasa a la gente? Por ejemplo, ahorita estamos viviendo las extorsiones, la violencia. Bueno, ¿qué puede hacer? Hemos hablado con las autoridades estatales y federales, pero también ver con esos líderes y estar con la gente, con el pueblo. Mucha oración, pero mucho compromiso también con la gente. Gracias, Monseñor. Usted siempre se ha caracterizado por estar con la gente, como lo acaba de mencionar, y seguramente las personas a las que ha servido como sacerdote aquí en su diócesis, arquidiócesis de Toluca, o como obispo en Tapachula o en San Cristóbal de las Casas, lo recuerdan con gratitud. Y ahora que ya es obispo emérito, pues seguramente tiene la oportunidad de seguir estando con la gente. ¿Cómo podría usted compartirnos o cómo usted sigue estando con la gente ahora como obispo emérito? Obviamente mi forma de estar ahora con la gente cambia bastante en la manera como, pero no en el fondo. Yo aquí, por ejemplo, me dedico aquí en la casa de ustedes a atender personas que quieran platicar, sacerdotes, laicos, matrimonios, etcétera, quien quiera. Voy también a una universidad a hacer lo mismo una vez a la semana para escuchar a maestros, a estudiantes, a trabajadores, a familias. Luego yo voy todos los fines de semana a mi pueblo natal, se llama Chiltepec, a 1 hora y media de Toluca. Es un pueblo eminentemente agrícola, campesino, y estar con la gente, convivir con ellos, celebro la misa con ellos, pero también estar disponible. Antes de la pandemia y ahora después, pues también ir más a sus casas, desde ver a los enfermos, estar disponible para platicar, para confesarles. Pero también en una forma, ahora por los medios electrónicos, estar más cerca, informarse, estar cerca. En fin, hay otras maneras de poder estar cerca de la gente también. Para nosotros estar cerca de la gente no es una politicaría ni es una demagogia, estamos hechos para eso.
Venimos del pueblo y estamos para servir al pueblo en nombre de Dios y para llevarles a Dios, no para centrarnos en nosotros, sino para llevarlos al Señor. El centro no somos nosotros. Como decía Juan Bautista, Él cree que yo desaparezca. Yo no soy el Mesías es el Señor. Lo importante es que vayan al Señor, pero que yo les ayude, que no sea un estorbo para poder llegar a ellos. ¿Usted considera, Monseñor Felipe, que este tiempo en el que después de ser emérito o después de que el Papa Francisco pues ha aceptado su renuncia, piensa que es un tiempo oportuno para seguir creciendo en santidad, en perfección, usted como obispo emérito? En días pasados el CELAM, que tiene su centro en Bogotá, nos reunió a obispos eméritos de forma virtual de Sudamérica y de México, Centroamérica, etc. Y me pidieron un tema y le puse como título Obispos eméritos, pastores en plenitud. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice la plenitud de su vida, su obra es el Calvario, es la cruz, donde ya no puede andar para allá, para ir para acá. Entonces también ya no podemos andar tanto para allá y para acá. Y a veces las enfermedades nos pueden limitar, pero podemos seguir haciendo, ayudando con una palabra, con una oración. Podemos seguir haciendo muchas cosas, pero cuando no podamos andar haciendo cosas, podemos estar haciendo oración y estar en la obra. Incluso Jesús le decía a Pedro, cuando ya seas viejo y no puedas andar para allá y para acá, vas a glorificar a Dios de esa manera. Entonces nosotros podemos también glorificar a Dios tratando de servir, a veces quizá postado en una cama o una silla de ruedas, desde ahí poder servir a la comunidad. ¿De qué forma? Por lo menos la oración. Y la oración tiene una fuerza increíble para nosotros mismos y para los demás. Con la oración, liturgia de las horas y los demás, podemos seguir siendo pastores en plenitud. Entonces no nos sentimos defraudados, ni que si ya no sirvo, ya no valgo. No, es tu hora, como la hora de Jesús en la cruz. Tiene mucha cruz esta etapa de la edad adulta, pero también tiene muchas posibilidades del ejemplo, el testimonio y sobre todo la oración por los demás. Es muy valioso para todos nosotros, Monseñor Felipe, pues saber que ustedes han entregado su vida al servicio del anuncio del Evangelio y que, aunque ya no tienen la responsabilidad directa de una diócesis, pero siguen trabajando al servicio del pueblo. Somos pastores de la iglesia, ya no son de una diócesis en particular, somos de la iglesia. Y les agradecemos de corazón todo esto que usted y todos nuestros obispos han hecho. También estamos agradecidos con nuestros obispos que actualmente pastorean las diócesis para que todos unidos sigamos trabajando por la santificación de nuestro pueblo. Gracias, Ricardo. También agradece mucho a Monseñor Rafael Sandoval, tu obispo de allá de Autlán, esta iniciativa. Que Dios les bendiga y gracias a ustedes también por pedir por nosotros. Necesitamos su oración. Monseñor Felipe, pues muchísimas gracias por este tiempo que nos ha concedido y pues le pediría que nos pudiera dar su bendición, por favor. Nuestro Padre del Cielo nos acompañe, nos cuide, nos bendiga, nos dé los dones de su Espíritu Santo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos.